que sea el poder del Espíritu redarguyendo nuestra mente y nuestro corazón a la luz de la Escritura. Quiero iniciar con algún par de preguntas a modo introductorio. ¿Quién aquí, no vayan a levantar la mano a estas preguntas, por favor? ¿Quién aquí tiene deudas? Yo creo que todos, si no las tenemos, las hemos tenido en algún momento, ¿no es cierto? ¿A cuántos aquí les gustaría cancelar todas esas deudas y no deberle nada a nadie? Amén, amén, gloria a Dios, ¿no? Al igual que la pregunta anterior, yo creo que a nadie le gusta tener deudas y todos nos esforzamos por no deberle a nadie. ¿No es cierto que en lugar de nosotros deber, más bien sería bueno que nos debieran? ¿No? Obviamente, esa es la clave. Qué bueno que nos debieran, pero que las personas que nos deban sean buenas pagas, que nosotros podamos contar con ese paguito el día que nos corresponde, ¿no? Porque si no, sería otra tortura, sería otro dolor de cabeza. Pero ¿qué tal si las deudas de las que estamos hablando aquí no son de dinero, sino de amor? ¿A ti te gustaría no tener a nadie a quien amar? ¿O que nadie te ame? Creo que a todos nos gustaría tener a quien amar. De hecho, debemos de tener a quien amar. Y qué rico es cuando también nosotros nos sentimos amados por los demás. Esto es una bendición. Cuando tenemos a quien amar y cuando hay quien nos ame a nosotros también. Si alguien aquí dijera que ya amó lo suficiente o que ya se cansó de amar, porque he escuchado esas frases: yo ya me cansé de amar, ya me cansé de entregar mi corazón y que me lo vuelvan trizas. Y es en cierto sentido, hay algo de razón en esas frases. Pero yo quisiera en ese sentido invitarte a los que consideran de esa manera que ya han amado lo suficiente, ya se han cansado de amar, primeramente a que revisen su corazón, y en segundo lugar revisen sus convicciones como cristianos, porque el amor en el cristiano es algo que no se debe de acabar nunca. Ustedes se han dado cuenta todo lo que hemos venido estudiando a lo largo de estos 20 meses de Renaciendo en Cristo. La clave de todo es el amor, y hoy Pablo nos lo va a recordar. Y empecé con el tema de las deudas porque es la primera frase con la que Pablo inicia. Veamos entonces lo que Pablo nos dice al respecto. En los primeros 7 versículos de este capítulo 13, recuerdan que la semana pasada el apóstol continuó enseñándole a los hermanos de Roma, de la iglesia de Roma, y a nosotros por ahí derecho también, algunos principios básicos que el creyente transformado debe de cumplir con las autoridades gubernamentales. ¿Se recuerdan? Pablo enseñó que el cristiano se debe de someter a sus autoridades y cumplir con sus obligaciones estatales. Hablábamos de impuestos, tributos, el respeto a las autoridades. No solo por temor al castigo que esto representa cuando nosotros nos rebeldizamos ante la autoridad, sino por amor y obediencia a Dios. Es por esa razón que Pablo, lo recuerda la semana pasada, nos invitaba a tener que respetar y de alguna manera, como lo decía él en la escritura, someternos a la autoridad. Esta actitud frente al gobierno, la humildad al no creerse más que los demás, como lo vimos en el capítulo 12, y el amor sincero y sin hipocresía que se requiere para vencer el mal con el bien, es el resultado de la renovación de la mente que se da en el creyente bajo el poder del Espíritu y a la luz, de la palabra de Dios, después de ser salvos por Jesucristo. Pablo considera que la nueva vida en Cristo Jesús que nace en el creyente debe de ser una vida integral, que abarque no solo mi relación con mi esposa, no solo mi relación con mis hijos,
no solo mi relación con mis padres, no solo mi relación con los de mi casa, sino también mi relación con los hermanos de la iglesia, mi relación con nuestras autoridades, en nuestro trabajo y en todas las esferas. El creyente debe demostrar al mundo que es una persona renovada y transformada. Ahora, en esta porción que nos corresponde entonces el día de hoy, veremos que el cristiano debe seguir creciendo en el amor al prójimo, el abandono al pecado y el cambiar a la santidad. Vamos a tratar de ver entonces los mismos 3 punticos de este pasaje. En primer lugar, el amor es el cumplimiento de todos los mandamientos. Dice la primera parte, las primeras palabras del versículo 8: no debáis nada a nadie. Pero primeramente, antes de entrar en el tema de este pasaje, que es el amor, permítanme hacer una aclaración que es obligatoria en esta pequeña frase. Hacer una aclaración algo acerca del tema de las deudas. En tiempos de Pablo, como en la actualidad, los préstamos comerciales y personales eran comunes y relativamente aprobados por la ley. Muchos han considerado que lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que el creyente no debe de tener absolutamente ninguna deuda. Y eso es lo que se ha enseñado a lo largo de muchos años y en muchos lugares. Que bajo ninguna circunstancia el creyente puede tener. No es debido. De hecho, hasta se ha enseñado que es pecado deber. Porque aquí dice Pablo claramente: no debáis a nadie nada. Pero quiero invitarlos a que, aunque no sea ese el tema, me permitan un par de minutos para aclarar algo al respecto. Desde el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia, no voy a citar referencias de allá, pero desde allá se dice que cuando el hermano pobre o necesitado venga a ti, tú lo acojas y no le prestes a usura ni a intereses elevados, dice. Pero ahora, ¿qué dice Jesús al respecto? En Mateo 5:42 dice Jesús: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Es decir, si alguien te pide prestado, préstale. El mandato es a prestar al que tiene necesidad, según Jesús aquí. Y en Lucas, Jesús dice, Lucas 6:35: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Lo que el maestro está diciendo es que prestar al necesitado está directamente relacionado con el amor. Entonces, como podemos ver, no tendría coherencia que la Escritura, Jesús y muchas otras referencias, que no las voy a citar por falta de tiempo, nos manden a prestar al necesitado, pero que al que está necesitado le prohíba tomar prestado. Entonces no tendría mucha relación, no tendría coherencia. De manera que a lo que Pablo se está refiriendo aquí con esta frase específicamente no es a no tener ningún tipo de deudas, sino a cumplir estrictamente con las obligaciones y deudas que se han adquirido. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es decir, si yo tengo un crédito hipotecario, por decir algo, y mi cuota se cumple los 5 de cada mes, en lo posible trate de pagar los 5 de cada mes. Es a lo que se refiere Pablo, porque eso es lo que habla de tu testimonio. Pero entonces, para que de pronto nos liberemos un poco de ese prejuicio, enseguida les voy a mostrar algunas aplicaciones al respecto. Ahora, hago la aclaración que los textos son muy específicos al enseñarnos que cuando se trata de deudas por necesidad y
muy reguladas. ¿Sí me hago entender? No es que no quiero pues ahora que vayan a malinterpretar la explicación que estoy dando y ahora vamos a salir desbocados. ¿Para dónde? Para donde Flamingo, que te fía porque en vos confía. Ojo, hermanos, que no estoy diciendo eso, ¿no? Solo estoy haciendo una aclaración de un tema que se ha malinterpretado. Yo he escuchado hermanos que dicen esto: si no consigo el dinero para comprarme una casa de contado, pues me moriré sin casa, porque a mí me han enseñado que el creyente nunca debe de tener deudas. ¿Van a escuchar? Escuché la otra vez un hermano que decía que su familia, sus padres, le estaban ofreciendo la oportunidad de darle la cuota inicial para un taxi y que él lo acabara de pagar. Pero resulta que él dice que él me explicaba que como a él le habían enseñado que no se debía como cristiano tener deudas, entonces él rechazó esa oportunidad. Ahora, estos conceptos son respetables si los presentamos como nuestros criterios personales, pero si vamos a buscar una base bíblica, no la tiene, porque como acabamos de ver, el Señor manda prestar. Entonces, ¿cómo es posible que prohíba que el necesitado tome prestado? Nuevamente reitero, pero debemos de ser muy responsables en eso. También, porque también podemos ver el otro extremo. He escuchado hermanos decir que Dios los bendijo porque le aprobaron un crédito de 24 meses para irse 3 días y 2 noches para San Andrés. Otros están muy agradecidos porque les aprobaron un crédito en uno de los mejores almacenes de ropa de marcas importadas, para unos zapatos de 500,000 y un vestido de 400, y se creen bendecidos. En ese caso, hermanos, yo me atrevería a decirte que esto ya no es bendición. Esto se llamaría más bien vanidad e irresponsabilidad, porque no estamos hablando aquí de necesidades primarias, sino de mis gustos. Un día, por ahí haciendo lavar el carro, escuchaba a un señor que también estaba esperando su carro ahí. Precisamente fue para una época de estas de sembrina, y nos entablamos una conversación y le decía, y él hablando de sus planes de vacaciones y eso, y le digo, ¿y vas a salir de viaje estas vacaciones? Dice, oiga, de viaje, hombre, me dijo, hace 2 años estoy pagando un viaje que nos hicimos por allá para San Andrés y todavía no lo he acabado de pagar, hasta las fotos se pusieron opacas ya y nosotros todavía con la deuda del viaje. Entonces él me decía, yo no vuelvo a hacer eso. Obviamente lo respeto, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, es necesario entender bien la palabra de Dios y aplicarla en su justa medida. Pero entonces aquí, ahora sí, ya dejando a un ladito ese tema de las deudas, el asunto de fondo aquí no son las deudas como tal. Lo verdaderamente importante es que la única deuda que tiene que estar activa todo el tiempo debe de ser el amor que se deben brindar y adeudar unos por otros, según lo que dice Pablo. La segunda parte del versículo 8 hasta el versículo 10 dice, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, la razón entonces de esta afirmación es que el que ama al prójimo no solo cumplirá con sus obligaciones financieras, como lo acabamos de ver, sino que tampoco incurrirá ni en adulterio, ni tampoco en homicidios, ni tampoco en robos, ni tampoco en mentiras, y menos en avaricia, ni en ninguna otra cosa con la que pueda hacerle daño a los demás.
o con la que pueda ofender a Dios. De modo que todo el contenido, según lo que dice Pablo aquí, de la Biblia, es decir, todo lo que está incluido en la palabra de Dios, el creyente lo cumple cuando ama verdaderamente a su prójimo. Porque el que ama no le hace daño a los demás. Al contrario, el que ama busca hacerle el bien a otros. Su moral y su ética mantienen en un muy buen nivel. Le duele el dolor de las demás personas. Entonces ahí está cumpliendo con la palabra de Dios, con la ley de Dios. Hay una gran cantidad de pasajes en la Escritura donde se ordena este principio de amar al prójimo como a ti mismo. De hecho, el más relevante podría ser el de Mateo 22, 39 y 40 en palabras de Jesucristo. Y dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La gran pregunta aquí sería entonces, ¿quién es mi prójimo? Algunos dicen que el prójimo es la esposa, el esposo, los hijos, los padres, los que vivimos en la casa. Esos son mi prójimo. Pero la cuestión es que a ese prójimo lo aman hasta los que no conocen de Dios. Yo conozco traquetos que aman a sus esposas, que aman a sus hijos. Conozco delincuentes, drogadictos, alcohólicos que aman a su familia. Entonces no podría ser que mi prójimo es mi familia. Obviamente que está incluida dentro de mi prójimo. Tal vez el pasaje que más claro nos enseña quién es el prójimo es ¿cuál? La parábola del buen samaritano. No la vamos a leer por lo mismo, falta de tiempo. Pero ahí vemos claramente que el prójimo es aquel que está en necesidad. En aquel momento, ese hombre herido por los delincuentes que lo dejaron casi muerto, era enemigo de aquel que lo socorrió, pero estaba en una necesidad. Ahora ustedes creen que en su entorno hay personas que están en necesidades de amor. Siempre habrá alguien a nuestro alrededor que necesita amor. Y aún nosotros mismos, todos los días estaremos necesitando amor. Nosotros estamos aquí porque buscamos el amor de Dios, porque nos sentimos bien cuando nos sentimos amados por Dios y porque amamos a Dios. Ese mismo sentir, dice la Escritura, debemos de tenerlo hacia nuestros semejantes. ¿Tú crees que les debes amor a los demás? No sé. ¿Tú crees que le debes amor a tu esposo? Meditémoslo un segundo. ¿Tú crees que le debes amor a tu esposa? ¿Tú crees que le debes amor a tus padres? ¿Que le debes amor a tus hijos? ¿No creen ustedes que todas estas personas de nuestra familia que acabo de mencionar necesitan cada día de nuestro amor? Ellos necesitan de tu amor. Mi papá vive con mi hermana y ella dice que cuando a veces los demás hijos no nos comunicamos mucho con él se siente a veces afligido. Y nuestros hijos en casa también, cuando uno los disciplina fuerte, ellos se distancian también y no nos hablan. En mi casa me pasa así, no me hablan un día, mi hija menor, pero ya después voy, la cojo, la abrazo y se viene en llanto. ¿Por qué? Porque estaban necesitando ese amor. Entonces todos necesitamos amor de los demás, pero sobre todo aquí todos necesitamos saber y reconocer que siempre tenemos una deuda
en saldo rojo, en amor que debemos hacia los demás. Todos nuestros compromisos y obligaciones, tanto familiares, sociales, como con el mismo gobierno, serían mucho más fácil sobrellevarlos si lo hacemos por amor. Voy a hacer un comentario con muchísimo respeto si alguien está en una condición de esas. Cuando íbamos a visitar la cárcel de Pedregal, conocí algún par de casos de personas que estaban allá demandados por las madres, hombres demandados por las madres de sus hijos por alimentos, por incumplimiento de sus obligaciones en la casa, y estaban allá. Y en algunos casos, miren esto, al punto que llegamos los seres humanos, en algunos casos no habían cumplido con sus deberes como padre, con los compromisos de sus hijos, no por falta de ingresos, por falta de recursos, sino por el resentimiento por esas demandas. Esta me demandó, prefiere a pagar cárcel, al punto que llegamos. Pero yo creo que ese es el caso de muchos aquí. Es más, creo que de todos. Todos nos desvivimos aquí. Mientras que unos están pagando cárcel por no responder por sus hijos, todos nos desvivimos. Habemos otro grupo de hombres que nos desvivimos, disculpen el término, nos matamos trabajando por el bien de nuestros hijos. ¿Y eso es una obligación? O sea, ¿eso es una carga para nosotros? No. ¿Por qué? Porque lo disfrutamos, porque amamos a esas personitas. Mientras que los otros, como ven a sus hijos no como bendición de Dios, sino como una carga, prefieren hacerse canal para no responder. Teniendo en cuenta entonces el contexto de este pasaje, el creyente que tiene obligaciones de tipo personal las cumple porque él es consciente de que todos los demás necesitan también. Por ejemplo, si a mí un amigo, un hermano, un familiar me hace un prestamito de dinero, yo debería de cumplirle para el día que quedamos, siguiendo el contexto, porque yo sé que esa persona en primer lugar me lo hizo de muy buena voluntad, y en segundo lugar porque sé que también necesita. Otro ejemplo, por ejemplo, el creyente verdadero trata bien a los que le rodean, no porque le toca o por quedar bien, sino porque en realidad les ama. El creyente verdadero no solamente hace el bien a los allegados, sino al que tiene necesidad, aunque sea un desconocido. Eso es un creyente verdadero. Seguramente tú dirás que cumplir la ley de Dios es imposible. Lo he escuchado y yo mismo lo he considerado. Yo te diría que tienes razón, pero si intentamos cumplir la ley de Dios como una obligación, pero si aprendemos a amar de todo corazón y con sinceridad, no deseándole ni haciéndole el mal a nadie, sino buscando el bien de los demás, va a ser muchísimo más fácil cumplir la ley de Dios. Vamos a tomar un pequeño ejemplo más. El no adulterarás. Anteriormente yo decía amar a mi esposa, y seguro que la amaba, pero tampoco también le fui infiel. Entonces, si a mí me dicen, ¿no ves que la palabra de Dios te prohíbe que el adulterio, que la infidelidad es pecado? Y si yo no conozco de Dios, entonces ¿yo qué puedo decir? No, es que mi pecado no, yo lo disfruto. Pero cuando aprendo a entender que ese no es un amor sincero, que ese no es el amor de Dios, que con eso le estoy causando dolor, tristeza, sufrimiento, no solo a mi esposa, a mis hijos, a mi familia. Cuando lo veo desde esa perspectiva, entonces se me va a hacer más fácil
arrepentirme y serle fiel a ella. Pero entonces, hermanos, el amar verdaderamente tiene mucho más de fondo. Por eso, pasemos entonces a nuestro segundo encabezado. El amor nos guarda para una eternidad con Cristo. Dice el versículo 11 y la primera parte del 12. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Entonces la razón que Pablo da al mandato anterior del amor es que los creyentes romanos ya tenían conocimiento acerca de la segunda venida de Cristo. Técnicamente, o en griego, la parusia, la segunda venida de Cristo. Pablo, al igual que los demás discípulos, veían todo a la luz de la eternidad. Para ellos todo cobraba sentido: el amor, la conducta, la santidad, la moral, la ética y todo lo demás cobraba sentido porque siempre reconocían y tenían presente la venida de Jesucristo. Y ellos sabían que en cualquier momento Cristo vendrá. La pregunta aquí es, nosotros si vemos el cristianismo hoy en día, porque es algo que desafortunadamente, voy a usar este término, está pasando de moda. El cristianismo de moda actualmente, ya todos lo conocemos. Prosperidad, sanidad, muchos milagros, muchas riquezas. Pero si a alguien le preguntan qué es la parusia o si cree en la venida de Cristo, y es que va a volver. ¿Y cuándo es eso? Porque se le ha perdido interés a eso. Pero aquí Pablo nos está dando una enseñanza bastante profunda. Él está relacionando el amor que nos invita, nos motiva para con nuestro prójimo, lo está relacionando directamente con la venida de Cristo. Ese mandato es radical. Este es el momento, en lo que él dice. Este es el momento, este es el punto determinado, esta es la hora de dejar de dormir. Es decir, de dejar esa pereza, esa pesadez espiritual que muchas veces tenemos. Y despertarnos de ese sueño que nos envuelve muchas veces en el pecado. Dice, ya es hora de levantarnos del sueño. Este término sueño que Pablo está usando aquí es el mismo cuando la persona está dormida y está soñando. Estamos por fuera de la realidad. La persona cuando está dormida está prácticamente inconsciente, no sabe lo que está pasando en el exterior. Y según Pablo aquí dice, ustedes no aman verdaderamente, ustedes no buscan la santidad de Dios, es porque todavía están dormidos. No están viviendo la realidad. No saben que Cristo viene pronto. ¿Y saben qué? Si Cristo no viene, nosotros vamos a Él. Seguramente solamente Dios lo sabe. Todos aquí no seremos testigos de la segunda venida de Cristo, pero sin duda alguna, aunque no estemos para la segunda venida de Cristo, sí tendremos que compadecer ante Cristo. O viene Él o nos lleva a nosotros a Él. Es lo mismo que dice Pablo también en la carta a los Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Qué hermosura. Y mira quién es Pablo le está escribiendo. No le está escribiendo a los inconversos del parque, le está escribiendo a la iglesia de Roma y a la iglesia de Éfeso, a las iglesias. Es a ellos a los que les está diciendo, muchachos, despertemos. Desde este púlpito, hermanos, lo hemos dicho varias veces,
El creyente debe vivir su vida desde la perspectiva de la eternidad. Miren lo que les voy a decir. Cristo vino a salvar el mundo perdido por el pecado. Muchos creemos, y he escuchado esto que dice, yo soy buena gente, yo soy buena persona, yo me voy con, si es que existe el cielo, si es que existe Dios, yo me voy con Dios. Pero es que Jesús no vino a buscar buenas gentes. De hecho, dice la misma escritura que Él vino a buscar la inmundicia, lo que estaba perdido, aquello que no servía para nada. Y seguramente entre esos estamos nosotros. Si solo estamos procurando un cambio de nuestra vida solamente para ser mejores personas, es muy importante que nos enfoquemos en la eternidad, porque si no, estaríamos creyendo mal. Es precisamente por este tipo de pensamiento y ese adormecimiento espiritual que Pablo nos manda a despertar del engaño de este mundo. Por eso es que usa ese término, despierte. En otras palabras, hermanos, si nosotros hemos nacido de nuevo, no debemos amar a nuestro hermano porque en la iglesia me lo están repitiendo seguidamente. Yo no debo de cumplir o cambiar con mi pareja porque el psicólogo me lo sugirió. O yo no debo de ser buen hijo, buen padre de familia porque los demás me lo recomiendan. O yo no debo de pagar mis deudas y cumplir con mis obligaciones porque si no me demandan. No, hermano. Si hemos nacido de nuevo, obviamente que todas estas razones son válidas y muy importantes. Pero lo más relevante, sin duda alguna, es estar convencidos que todo lo que hacemos, lo hacemos pensando de que en cualquier momento viene Cristo, y si Él no viene, nosotros partimos con Él. Le decía yo anoche a alguien, yo no conozco el primero que me diga, mire el recibo, fecha de vencimiento, tal día parto de este mundo. Nadie. Tal vez hoy estemos acá y quién sabe, solamente Dios sabe cuántos nos quedaremos en estas Navidades. Entonces lo que Pablo está diciendo es que es de suprema importancia que despertemos, que nos pellizquemos, que nos pongamos manos a la obra para reiniciar una verdadera vida como verdaderos creyentes. Ustedes han escuchado un término por ahí entre, no sé, si llamarle cristiano o no sé qué tipo de término es ese que dice que hay creyentes 11 vecinos. ¿Por qué será? Porque en diciembre también se dan vacaciones. Yo les conté que hubo un hermano que dijo que se iba a dar un año sabático en el Evangelio. Pues yo le dije, yo no he escuchado qué parte de la escritura dice que los creyentes nos podemos dar un año sabático, pero pues si usted se lo quiere dar, yo se lo respeto. Asimismo, muchos se toman las vacacioncitas con Cristo en diciembre. Y lo peor es que en enero venimos dándonos golpes de pecho y muchos pidiendo prestado para pagar deudas de diciembre. ¿Sí sabían ustedes que los primeros 15 días de enero son los días más tristes según las estadísticas a nivel mundial? Yo decía, ¿pero por qué? Pero cuando seguí leyendo, por las deudas que se adquirieron en diciembre. Qué rico en diciembre gastando a diestra y siniestra. Y en enero, ¿qué es que vamos a hacer ahora? ¿Tú qué sabes, hermano, si mañana ya no estarás en este mundo? Y entonces, ¿qué será de tu eternidad? Ahora, a modo muy personal, te hablo a ti, esposo, te hablo a ti, esposa, te hablo a ti, hijo, hija, te hablo a ti, padre de familia, y a todos mis hermanos. ¿Cómo estamos nosotros con nuestras parejas, hijos, familiares? Si les estamos brindando el amor y todo lo que eso implica. Porque aquí podemos decir, yo amo a mi mamá, yo amo a mi papá,
Pero el fin de semana, este viejo sí es cantaletoso, hombre, que no me quiere dejar salir. Todo lo que esto implica. Tú que sabes que en una salidita de esas ya no regresas. Es lo que nos dice el pasaje. No es terrorismo cristiano. Es lo que nos dice el pasaje. Es lo que nos está diciendo Pablo. Amen a su prójimo. Porque quién sabe si mañana venga Cristo. O quién sabe que usted parta a Cristo. ¿Cómo estaremos? Todos aquí estamos esperando la venida de Cristo. Eso es un hecho. Y por aparte, ¿quién de nosotros tiene la vida comprada? Nadie. Entonces, hermano, despertemos. Pellizquémonos. Si estaba pensando en echarme la canita al aire ahora en diciembre, reflexionemos mejor. Reencaminemos nuestros deseos. Ahora, ¿cómo se hace esto? Dice la segunda parte del versículo 12 y al versículo 14. El versículo 12, perdón, primeramente. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces el apóstol indica que la forma de cumplir con el mandamiento del amor y despertarnos de ese letargo espiritual es desechar las obras de las tinieblas. Desechar en griego, en el original dice, quiere decir, o más bien tiene la idea de despojarse de la ropa y tirarla. Quitarme esta prenda y echarla a la basura. Esa es la idea que nos da. Entonces lo que Pablo dice, haciendo paráfrasis, es: para salir de ese sueño espiritual y estar preparado para en cualquier momento partir con Cristo, tienen que despojarse de esas vestiduras pecaminosas que tanto quieren y les gusta lucir y con las que se sienten cómodos, y tirarlos a la basura como si fueran desechos. Hago una interpretación teniendo en cuenta los significados originales. Tanto Jesús como Pablo exhortaron que todo creyente debe de salir de la oscuridad de las obras malas, y más bien mandan a que nos cubramos de esas, que nos arropemos, pero no con cualquier vestido, sino con las armas de la luz. Pablo usa con bastante frecuencia el término armas para referirse a la santidad, a la virtud, al conocimiento con las cuales podemos nosotros derrotar el pecado. De hecho, en 2 de Corintios 6 dice: en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Efesios 6, 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estamos hablando de armas y armadura. El 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Pablo usa mucho este término. En otras palabras, hermanos, el pecado no se lo va a derrotar pasivamente, sino viviendo una vida activa en el Evangelio, tanto a la defensiva como a la ofensiva. Ahora no estoy hablando aquí pues de la famosa guerra espiritual, no vistámonos de la armadura y arranquemos aquí a corretear demonios. No se trata de eso. Aquí Pablo no está hablando de armas para corretear demonios. Aquí está hablando de armas de luz. Es decir, ustedes tienen que vestirse, ponerse esa armadura, pero no es para los demonios de afuera. Aquí Pablo está diciendo, es para lo que hay en ustedes, y que no son demonios tampoco. Si alguno de ustedes viene alguien y me cuenta, la esposa o algún familiar o alguno de los hermanos, me dice: pastor, el hermanito fulano de tal, el 24 o el 31, si viera cómo lo encontramos por allá, boleando poncho en forma, doblando codo. Yo no les voy a decir: es que el hermano está endemoniado.
Aquí ninguno de ustedes tiene cara de endemoniado. Dios nos libre. Aquí Pablo nos está diciendo que estamos endemoniados. Aquí nos está diciendo que nos vistamos de la armadura de Dios, que es el Evangelio en términos generales. Entonces la invitación aquí es a abandonar, a desechar aquello que vaya contra la voluntad y la santidad de Dios. Por lo general, nadie tira a la basura cosas buenas o de valor, nadie. Sino lo que no sirve. Uno tira a la basura lo que de pronto ya huele mal, el moho, la humedad lo cogió, ya huele mal. Lo que ya no tiene valor, aquellas cosas que en lugar de adornar mi casa o mi vida, más bien la hacen ver fea, la opacan. Esas son las cosas que hay que tirar a la basura. Es lo que dice Pablo. La pregunta sería, ¿tú crees que tienes algo que desechar? ¿Algo que tirar a la basura? Porque está oscureciendo tu vida. ¿Ustedes creen que hay algo? Yo estoy seguro que sí. Yo tengo mucho que echar a la basura. Ojalá todos esos resabios y malos hábitos se quedaran con este año viejo. Hermanos, no nos aferremos a esas cosas. Más bien usemos la nueva vestidura que nos ha dado Cristo, aquella que embellece nuestra vida. Entonces, ¿cómo nos vamos a vestir con esta armadura para contrarrestar esas obras de las tinieblas? Pablo nos dice aquí, versículo 13, andemos como de día, honestamente. Esta es una analogía que usa Pablo aquí, que era común en su tiempo y muy común en nuestro tiempo también. Generalmente se sabe que la noche se usa mucho para hacer lo que no se puede hacer de día, refiriéndome pues a temas pecaminosas, cosas prohibidas o desordenadas que uno tiene que ocultar. Entonces aprovecha la noche. Mientras que en el día todo es visible y claro, no hay nada oculto. Por eso Pablo dice que hay que vivir transparentemente, como aquel que no tiene nada que esconder. El término que Pablo está usando aquí, honestamente, en otras versiones dice decentemente, con dignidad, caracterizado por buenos modales y buena conducta. ¿Ustedes creen que vivimos así? Rechazando tajantemente todas aquellas prácticas que nos acercan a la oscuridad y nos alejan de Dios. Entre ellas Pablo dice, la segunda parte del versículo 13, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Observemos algo aquí, un detallito que me llamó la atención. Yo digo que este pasaje no pudo ser más oportuno, al menos esta partecita. No en glotonerías y borracheras. Observemos el orden de estos tres elementos. Primero menciona Pablo glotonerías y borracheras. Glotonerías se debe de entender como parrandas desbordadas o banquetes desbordados, y en borracheras. Me llamó la atención el orden porque las personas en medio de sus borracheras es donde se despiertan sus bajas pasiones lujuriosas. No crean, y lo dice el mismo Proverbio 23. Uno con sus guarilaques en la cabeza ya empieza a ver lo que no es. Ay, esa muchacha era como que me está mirando a mí. Eso es lo que hace el licor. Entonces aquí dice, ojo con las borracheras, porque de ahí provienen las lujurias. Y los que alguna vez, al igual que este servidor en el pasado, consumieron licor, díganme si en una de sus tantas borracheras no faltó el problemita por ahí, no faltó la pelotera. Seguramente muchos la tuvimos. Por eso dice aquí, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, y no en contiendas ni en envidias. Hermanos, no es de creyentes
estar en fiestas desenfrenadas, ni alborotos, menos en inmoralidad sexual, en depravaciones, ni menos en conflictos. En esta época decembrina, precisamente, es un tiempo de mucho desorden y excesos en algunas familias y en ciertos círculos sociales. Es en momentos como estos que debemos de nosotros estar firmes para no caer en las tantas tentaciones que el mundo ofrece y que nuestra carne muchas veces desea. Porque no crean, a muchos al escuchar yo no olvido el año viejo y este limpiecito se nos va a hacer. Así está la cosa. Esta es una época muy oportuna para este pasaje. Si realmente, hermanos, nosotros queremos salir de las tinieblas del pecado, es fundamental que abandonemos estas costumbres y estos malos hábitos que por mucho tiempo hemos practicado. Pablo concluye entonces diciendo lo que sí se debe de hacer: sino vestíos del Señor Jesucristo, la primera parte del versículo 14. Desechemos, desvistámonos de todas estas prendas de inmundicia y pongámonos el traje de Jesucristo. El fin de toda persona que ha sido salvada por la fe en Jesucristo es avanzar en ese proceso de santificación y ser transformados a la imagen y semejanza de aquel que nos salvó, Cristo Jesús. En otras palabras, la ropa espiritual que todo cristiano debe de usar es el mismo Señor Jesucristo. Es decir, piensa, habla, siente y actúa como Jesús. Que la gente te vea a Cristo Jesús en ti. Vea la santidad de Jesús en ti. Ahora, pastor, entonces, lejos de las reuniones familiares este mes, no seamos extremistas, pero sí seamos maduros. Jesús perdió su santidad al compartir en la casa de Mateo, en la casa de Zaqueo, los banquetes que lo invitaron. No perdió su santidad, pero tampoco llegó a hacer lo que muchos dijeron de él. La misma palabra lo dice: se juntó con los comilones y los bebedores y con los pecadores. Es decir, blasfemaron, hablaron mal, difamaron de Jesús, pero él no perdió su santidad. Hermanos, todo nos es lícito, pero no todo conviene. Sepamos con sabiduría hasta dónde llegamos. Cuando una persona se pone la ropa de otro, a mí me regalaron, yo tenía una camisita y se me quedó, porque es que yo no sé si es que las ropas se me están cogiendo con tanta lavadera o esta barriga que le están piando. Entonces se la di a otro y a un amigo, un conocido, y cuando se la puso digo, pero parecías vos, porque cuando uno usa la ropa de otro se parece a esa persona, ¿no es cierto? Y si nosotros usamos la ropa de Cristo, si nosotros nos vestimos de Cristo, evidentemente la gente va a ver a Cristo a través de nosotros. También hay que tener cuidado de no proveer, la última frase, para los deseos de la carne. No proveer es no adelantarse a los... ¿Qué es proveer? Es provisión, es decir, yo me adelanto, yo voy a tomar medidas. Cuando en estos días que había paros de camioneros, yo escuchaba a la gente que decía, hay que mercar estos días porque se va a escasear tal cosa. Entonces es provisión, es proveer. En este caso dice, no proveer para los deseos de la carne, es decir, la pregunta que voy a hacer, ¿qué están planeando ustedes para el 24, el 31? Años atrás, antes de conocer del Señor, mis planes en esta época eran, bueno, esto para la ropita de los niños, esto para la cenita de tal día, para la marranada, y esto para el guardo. Esos eran los planes. Entonces aquí lo que Pablo está diciendo es, no proveas, es decir, no pienses, no planees cosas que te van a llevar al pecado.
¿Cuáles son tus planes? Estamos exactamente, que en enero lleguemos aquí, pastor, me pudo la carne, pero la carne de cerdo, un asado que hicimos más bueno. Ya para terminar, hermanos, para concluir, Pablo entonces nos acaba de recalcar que el principio y el fin de todo lo que está enseñando y enseñará en adelante es el amor a los demás. De hecho, tú nunca acabas de pagar esa deuda de amar. Según Pablo, siempre le estamos debiendo amor a los demás. Es decir, nunca debes considerar que ya diste todo el amor que tenías que dar. Todos los que te rodean, los que me rodean, necesitan de mi amor. No debo de cansarme de amar. Pero pastor, cada que les abro mi corazón, pin una patadita de la suerte. No. Hay que seguir amando. Solo cuando amas genuinamente cumples con los mandamientos de Dios. Porque el que ama no le hace daño a nadie, sino el bien a todos. Hermano, cuando sientas que tu amor está fallando, que no estás dando el amor suficiente, recuerda que cada día puede ser el último que tienes para amar a los que te rodean. Cuando hay un entierro, discúlpeme que me alargue un poquito más, cuando hay un velorio, yo he visto que por lo general cuando son de familias que uno ha conocido, los que se quieren tirar al hueco con el difunto son los que han sido más malos hijos, más malos padres, más malas esposas. A mí me parece que eso es como remordimiento también. Entonces, para que no nos vaya a pasar eso, hermanos, amemos ahora que tenemos la oportunidad de amar. No olvidemos que la venida de Cristo o tu partida hacia Él puede estar a la vuelta de la esquina. Por tanto, despertemos y salgamos de la oscuridad tenebrosa del pecado y aprendamos a vivir en Cristo y para Cristo. Él iluminará y guiará nuestros pasos y nuestro camino, donde no hay nada que ocultar ni nada de qué avergonzarse. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Soberano Dios, en el nombre de Jesús te damos las gracias, eterno Rey. Gracias por bendecirnos con tu presencia, Señor, por ser tú nuestro refrigerio, por ser tú la paz de nuestro espíritu, por ser tú el ancla de nuestras almas en medio de las tormentas y las tempestades. Gracias, Dios, porque nos hablas con claridad, Señor. Señor, ayúdanos, Dios, para poder guardar estas palabras en nuestro corazón. Definitivamente, Padre, si siguiéramos incurriendo en el pecado y en la maldad, no tendríamos pretexto, Padre, porque con claridad tú nos has hablado, porque luz nos has traído para que no andemos más en la oscuridad, Señor. Padre, yo te agradezco por todos mis hermanos presentes. Yo te agradezco por todas las bendiciones que has derramado sobre ellos y aún sobre los que hoy están ausentes a lo largo de este año, Señor. Padre, gracias porque nos has guardado y, como lo dice la palabra, hasta aquí nos has traído, Señor, de tu mano. Has sido nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro amparo, Señor. Gracias, Dios, por tu siervo Pablo y la palabra, la enseñanza, el consejo que por medio de él nos das. Gracias, Señor, porque hoy hemos entendido que nunca debemos de cansarnos de amar, que nunca cancelaremos esa cuenta, Señor. Gracias por recordarnos que hay personas a nuestro lado que necesitan de nuestro amor y que nosotros también necesitamos ser amados. Gracias, Padre bueno, porque quizá nos hemos olvidado de que la muerte es parte de la vida. Quizá hemos olvidado, Señor, de que en cualquier momento tú vendrás por tu pueblo, Dios mío, y nos cogerás dormidos, Dios, somnolientos, lejos de ti. Señor, perdónanos y ayúdanos, Padre,
Ayúdanos a amar hoy que es el día, hoy que tenemos la oportunidad de poder reconciliarnos, de poder perdonar y ser perdonados con nuestro prójimo. Ayúdanos a amar a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, nuestros amigos, conocidos, hermanos de la iglesia, como si hoy fuera el último día, Señor, porque no sabremos qué será de nuestras vidas mañana. Padre, te quiero pedir nuevamente, Señor, con la misma oración con la que iniciamos, rogarte para que nos den las fuerzas para poder estar firmes durante este tiempo, Señor, para no caer en las tentaciones que el mundo ofrece, Señor, y pedirte, Padre eterno, por aquellos que apenas están empezando a dar sus primeros pasos contigo, Señor, para los cuales estas fechas espiritualmente son fatales, Dios. Te rogamos para que les den las fuerzas y el aliento, los motive, los anime, Señor, a caminar en santidad, en verdad y en justicia, Señor. Padre, ayúdanos para alejarnos del licor, de las borracheras, sacar de nuestro corazón y de nuestra mente la lascivia, la lujuria, y para no guardar dentro de nosotros ni envidias ni resentimientos para con nadie, Señor, sino amar genuinamente como tú nos has amado a todos, Dios. Padre, en tus manos entregamos este tiempo, Señor, y gracias por hablarnos. Gracias por tu amor, por tu gracia y tu misericordia. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, Dios. Amén.